Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos inaugurando un ciclo nuevo dentro del colegio. Si bien teníamos los webinarios, pero esta vez va a ser un conversatorio. Por lo menos vamos a intentar que sea un conversatorio con un tema difícil, llamémoslo así. Seguramente en la medida que nos vamos adentrando a todo esto, contamos con la presencia del profesor Luis del Río Díez, un gran ser humano, muy valioso, con muy buenos valores, médico profesional. Habíamos quedado en otra cosa, que nos íbamos a presentar cada uno. Ujú. Así que si te parece, Bueno, muchas gracias Arturo. Buenas noches a todas las personas que están del otro lado de la pantalla mirando esto y a todas aquellas que después lo van a ver grabado seguramente. Primero agradecer al Colegio de Médicos esta oportunidad. Eh, Gracias por abrir las puertas a algo que van a ver que en el transcurso de la charla que introductoria al conversatorio es un tema complejo, un tema donde hay muchos intereses, donde hay muchos actores implicados y donde uno trata de describir, no valorar nada en esto, sino que es describir cómo se está transitando este tema de la medicina integrativa, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Por eso me parece muy valioso que el Colegio de Médicos abra las puertas para poder hablar de este tema. Eh, Como médico de muchos años ya de trayectoria en la medicina, cada vez me gusta más la medicina convencional por todo lo que nos permite hacer. Pero también soy consciente de que desde hace mucho tiempo comencé a estudiar otros saberes, otras miradas, de la mano de grandes maestros que me permitieron poder comprender al ser humano desde otro lugar que no me había brindado la medicina convencional, ni la facultad que me tocó a mí estudiar en los años 80, ni la que yo después viví como docente universitario de casi 30 años de docencia. Entonces, creo que es valioso que el colegio abra las puertas para hablar de la medicina convencional, la medicina integrativa, la educación en medicina integrativa, y creo que esto es lo que vamos a intentar junto a Arturo, que es una persona que también tiene una trayectoria vasta en lo que es no solamente la práctica, sino la educación en medicina. Así que lo primero que vamos a hacer es pasar una serie de diapositivas rápidas, pero que nos van a permitir poder adentrarnos después en lo más, probablemente lo más lindo que sea el conversatorio. Así que si les parece, vamos a empezar a ver las imágenes. Vamos a acomodar un poquito para poderlas ver. Ahí vamos. El título del conversatorio es Medicina Integrativa, un nuevo paradigma en medicina. Arranca con una pregunta. Y la primera diapositiva tiene que ser un poco lo que yo les decía, es decir, es un tema difícil hablar de medicina integrativa porque hay muchos actores involucrados. Yo he puesto algunos nada más. Si hay enfermeros, enfermeras, hay bioquímicos, bioquímicas, hay farmacéuticos, farmacéuticas, eh, personas que hacen terapias complementarias, fíjense, aromaterapia, moxibustión, acupuntura. Entonces, uno sabe que hay muchas especialidades, hay muchos intereses en juego, hay distintas miradas, hay sesgos en todo esto, pero bueno, vamos a intentar de hacer lo mejor posible. Y para poder arrancar con la pregunta de este conversatorio, de si es un nuevo paradigma, obviamente tendríamos que primero responder a la pregunta de qué es un paradigma en ciencia. Y para eso nos vamos a referenciar a este hombre, que fue Thomas Samuel Kuhn, doctorado en física en la Universidad de Harvard, pero básicamente un filósofo. Y él describió en su librito del año 62, que ahora lo vamos a ver, a los paradigmas en ciencia como este cuerpo de supuestos teóricos generales, de leyes y de técnicas que una comunidad científica adopta y que le da respuestas a las preguntas que van surgiendo, a los problemas que van surgiendo en esa comunidad. Ahora bien,
Mientras esto funciona, hablaba Kuhn de ciencia normal, pero en algún momento puede ser que comiencen a surgir preguntas, conflictos, situaciones, problemas, que ese paradigma ya no le puede dar respuestas, porque no puede, porque no sabe, porque no le alcanza. Y decía Kuhn que cuando esa cantidad de problemas, de preguntas que no pueden ser respondidas, se puede producir una crisis, se lleva esa crisis a una revolución científica y un cambio de paradigma. Pero él también decía en este librito del año 62 que no siempre un nuevo paradigma viene a reemplazar totalmente un paradigma vigente o dominante. Muchas veces lo que hace es complementarlo. En lo personal, lo que vamos a ver hoy creo que es un paradigma que complementa al paradigma vigente en medicina. Y la pregunta es, ¿cuál es el paradigma vigente o dominante hoy en la medicina? Y para responder a esa pregunta, quiero reflotar, son unas diapositivas que me facilitó el profesor, era el doctor Francisco Parenti. Esto era una de las materias que cursábamos en el doctorado de Ciencias Médicas en la UNR, año 2016. En epistemología, él habló específicamente de los paradigmas en medicina. Si bien es cierto que uno puede tomar otros paradigmas, pero él tomó estos cuatro. Él tomó estos cuatro. Es el mecanicista, el que tomaba el concebir al ser humano como una máquina, el biomédico, el sistémico de la complejidad y el holístico multidimensional o cuántico. Nos vamos a ocupar principalmente de los tres últimos. Pero Francisco Parenti decía algo muy interesante y que muchas veces a las personas no les gusta escuchar. Él decía, los paradigmas dominantes siempre son dominantes porque detrás de eso hay organizaciones profesionales que lo legitiman, hay líderes sociales que lo introducen y lo promueven, hay educadores que lo propagan al enseñárselo a sus alumnos, hay conferencistas ávidos en discutir las ideas de ese paradigma, hay fuentes que lo financian permanentemente, hay premios que incentivan a los investigadores por su lealtad al paradigma dominante. Y lo último, y quiero que lo rescatemos, que muchas veces se ignora, se ridiculiza y se rechaza ideas que pongan en tela de juicio el paradigma dominante. Esta noche tal vez escuchemos algunas ideas que no es que van a poner en tela de juicio, pero sí nos van a permitir podernos preguntar si lo que hasta aquí venimos haciendo está totalmente bien o hace falta algo más. Como todo, uno siempre busca fuentes y tiene que también contextualizarlo. Cuando uno estudia, cuando uno lee, cuando uno va hacia atrás en la historia, si no entiende en qué contexto se dijo, no lo va a poder comprender. Y uno puede claramente decir que hay un antes y un después de la medicina a punto de partida de ese año, 1910. ¿Por qué? Porque en ese año la AMA, la Asociación Médica Estadounidense o Americana, como no lo podía hacer, le encarga a la Fundación Carnegie, la Fundación para el Avance de la Enseñanza, que vea cómo se estaba enseñando desde el punto de vista educativo la medicina en los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá. Y así surge este reporte, llamado conocido como reporte Flexner o boletín número 4 de la Fundación Carnegie. Y si uno no lo contextualiza, uno va a decir, bueno, Abraham Flexner fue un héroe, o va a poder decir fue un villano porque estaba emparentado con John D. Rockefeller, el magnate del petróleo que necesitaba de sus productos de petróleo para hacer los fármacos. Bueno, si no lo contextualizamos, y para eso yo les traigo este artículo que está en PDF y van a ver que yo les voy a dejar todos los links para poder descargar gratuitamente artículos o libros. En este artículo, Hugo Spinelli habla de Abraham Flexner y de su trayectoria de vida como educador. Puse arriba una preguntita, su legado, su vida personal, y esto me hizo recordar cuando en el profesorado estudiábamos filosofía y estudiábamos a Martin Heidegger. Y claro, la vida de Heidegger y su relación con el nazismo hacía que muchas veces su obra se viera opacada. Yo aquí voy a dejar de lado la personalidad de Flexner y voy a tomar, o me voy a quedar solamente con lo que nos mostró con su reporte Flexner, que muchos los han tomado maliciosamente en forma parcializada y no en forma total.
Por eso insisto, si uno va al contexto de cuando a Flexner le encargan esto, uno tiene que pensar que Estados Unidos había pasado por una guerra de secesión, una guerra civil muy cruenta, que se estaba rearmando y que la medicina se estaba enseñando de una manera bastante especial y bastante anárquica. En el año 1910, y a punto de partida de este reporte, nace este paradigma que es el que nos atraviesa hoy, que tal vez sea el paradigma dominante, lo vamos a ver después, que es el paradigma biomédico. Y yo le quiero remarcar, fíjense, dos puntitos que le puse abajo de la frase que acabo de leer, que para esa época la OMS no existía y que la OPS recién llevaba unos poquitos años, para que nos imaginemos en qué contexto aparece la biomedicina. Pero también hay que decir que antes de 1910 ya existía una medicina. Y cuando uno hace un caminito de la línea del tiempo de las distintas medicinas, uno puede irse muchos milenios antes de Cristo y se va a encontrar con medicinas milenarias, como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la medicina sida. Aquí tuvimos la suerte de tener un webinario que dio la doctora María Paula Bortoluzzi sobre medicina ayurvédica, que los invito a que lo vean porque es muy interesante, es muy didáctico, donde se explica de qué se trata esto y de que realmente es una medicina que tiene 6 años de duración en la India y que no es lo que uno puede estudiar en un cursito de un fin de semana. Pero sí se puede aprender y no llegar a ser un médico especialista, pero sí a ser un practicante en medicina. Siempre existieron las medicinas naturales, por eso pongo la naturopatía, y antes de que alguien pueda decir, pero la naturopatía nació en Estados Unidos en 1901, lo pongo ahí, porque ahí fue el nacimiento de la medicina naturopática, pero la naturopatía como el uso de las plantas medicinales, de todo lo natural en realidad, existió hace miles de años. Y algunos siglos antes de Cristo tenemos otras medicinas. Fíjense, en la antigua Grecia teníamos la medicina de Hipócrates, teníamos la medicina higieísta o medicina higienista, en nombre a Higiea, una de las hijas de Asclepio o de Esculapio, con el símbolo que hoy tiene la farmacia. Teníamos en la China la medicina en la India la medicina tradicional tibetana. Teníamos la aparición, siglo IV a 6 antes de Cristo, de los Yoga Sutras de Patanjali, que sistematiza el yoga. Y ustedes me dirán, bueno, pero el yoga no es una medicina. No, pero sí hace un gran beneficio a la salud. El yoga por eso lo coloco en ese punto. Y sitúa la medicina Unani o Yunani, como quieran llamarla, que es esa síntesis de la medicina hipocrática, sobre todo de su teoría de los 4 humores, retomada por Galeno de Pérgamo en Roma, ya sí de la era cristiana para adelante, y llevada por Avicena a Persia algunos años después. Pero algunos años antes de 1910 también existía la medicina, no en el Oriente, sino que fíjense en Europa, ya existían universidades. Por ejemplo, la más antigua, 1220, la de Montpellier, 1386 la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg, 1404 la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid en España, 1518 la Facultad de Medicina del Royal College of Physicians en Gran Bretaña, o por ejemplo la Facultad de Medicina de Complutense de Madrid, 1845. En Estados Unidos también había una medicina, y fíjense, y pongo 3 nada más, la universidad más antigua, la de Pensilvania, en 1765, con la Escuela de Medicina Perelman, la Escuela de Medicina de Harvard, 1782, y el Johns Hopkins, que se crea en 1890, y que en 1889, perdón, en 1890, es recordado seguramente por todos y más aún en estos tiempos donde estamos hablando de los exámenes de residencias y la residencia del Hospital Garraham. Fíjense que William Hassett, un cirujano muy conocido por nosotros los que tenemos la especialidad de cirugía, cuando desarrolla este novedoso programa que fueron las residencias médicas. Ahí nacieron las residencias, 1890, es decir, antes del modelo biomédico. Y en Argentina también había medicina. Fíjense que la Facultad de Medicina toma ese nombre en 1852, 1877 la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, y en Rosario ya existía el Hospital Provincial de Rosario con otro nombre, el Hospital de Caridad, 1855. Con esto le quiero decir que 1910 marca un antes y un después.
Antes de eso había una medicina, después de eso apareció un modelo que es la biomedicina. Pero quiero rescatar que después de 1910, y específicamente entre esas dos fechas, aparece el concepto o la definición, para ser más precisos, de salud, que que se da en el marco de una conferencia sanitaria hecha en Nueva York por Naciones Unidas, donde se da la definición de salud que es tomada cuando se crea la OMS en 1948 y donde aparece este concepto, esta definición que conocemos todos del estado perfecto de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de una enfermedad. Pero en los 70, en Estados Unidos, donde se había implementado fuertemente ese modelo biomédico, comienza a ser muy interpelado, no solamente por médicos, sino por enfermeros, por quiroprácticos, por naturópatas y por muchos médicos o licenciados en medicinas orientales que habían venido del Oriente y que se habían establecido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y llega al punto de interpelación máximo probablemente en este artículo del año 77. Fíjense que está publicado en una de las 5 mejores revistas de ciencia. Yo siempre nombro que Science, junto con Nature, junto con The Lancet, junto con JAMA y junto con The New England Journal of Medicine, son las 5 mejores revistas en el mundo en ciencia. En Science aparece en el 77 un artículo del doctor George Littman Engel, un psiquiatra de la Universidad de Rochester, que se anima a publicar esto diciendo, ojo, hay que tener un nuevo modelo de medicina, un nuevo modelo médico, y yo sé, decía él, que esto va a ser un desafío para la biomedicina. Lo retoma este trabajo un discípulo de él, que fue el doctor Rosen, en ese libro que se llama Medicina basada en el paciente, donde fíjense las 3 esferas que tomaba: lo biológico, lo psicológico y lo sociológico, con las distintas partes de cada una de esas esferas. Y quiero remarcar aquí, porque se había creado la OMS año 1948 y la OPS en 1902, la postura que van a asumir, y lo voy a contar desde que la asumieron hasta el día de hoy. Cuando uno mira qué hicieron la OMS, fíjense lo que pasa en el año 1991. La OMS declara al 22 de octubre como el Día Mundial de la Medicina Tradicional. Lo hace en reconocimiento a todo lo que habían brindado a la salud todas estas medicinas tradicionales, aquellas que eran milenarias como las que eran centenarias. Y le coloca un día. Y hay un artículo muy lindo, le dejo el link para que lo vean, está hecho en la revista UNAM Global, que es la revista oficial de la Universidad Nacional Autónoma o la Universidad Autónoma de México, donde fíjense lo que dice: la OMS destaca que las medicinas tradicionales son una forma de atención médica que considera la integralidad del ser humano y que aborda el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero además nos cuenta que en 40 países miembros de la OMS hay medicamentos tradicionales que no estaban siendo supervisados y que ya en ese momento había una gran presión de la industria farmacéutica para prohibir el uso de plantas medicinales que venían hace miles de años probándose con su verdadera eficacia. Pero de todo esto, más allá de la disputa, quiero rescatar el concepto que toma la OMS al considerar al ser humano como cuerpo, mente y espíritu, como lo decían los griegos: cerebro, órgano y psique considerado y traducido como alma, como era el verdadero concepto de psique, no de psique, sino de alma. En el 99, de la mano de OPS, aparece este trabajo, que lo pueden buscar, yo les dejo el link para que lo vean, donde se reflotan las terapias y las medicinas tradicionales. Y desde allí para adelante comienza a haber publicaciones de OMS y de OPS abonando todo lo que eran medicinas tradicionales. Fíjense, el más conocido para el de 2013, ese dossier para el diseño 2014-2023, pero si se fijan en el año 2018, OPS realiza el primer Congreso Internacional de Prácticas Integrativas y Complementarias en Salud Pública, las llamadas PICS en Brasil, las Prácticas Integrativas y Complementarias, que son parte del SUS, del Sistema Único de Salud,
que lo hacen junto con el Congreso Internacional de Medicina Ayurvédica. Y además aprovechan en ese congreso para alargar la red de medicinas tradicionales complementarias e integrativas en las Américas, de la mano de Vireme, de la Biblioteca Regional de Medicina. En el 2021 se realiza la segunda cumbre mundial, perdón, no mundial, de medicina tradicional y complementaria, que se hace en forma virtual, porque era pandemia, en Perú. En el 2022 se hace una actualización de Medicina UNANI. En el 2022 se crea el Centro Mundial de Medicina Tradicional. En el 23 la primera Cumbre Mundial de Medicina Tradicional en la India. En el 23, como se terminaba ese dossier de 10 años, se posterga hasta el 2025. En el 24 se comienza a hablar un borrador para hacer una estrategia que 10 años, 25, 34. Se lanza en el 24 la Biblioteca Mundial de Medicinas Tradicionales. Y cuando uno entra hoy, si entran, por eso le pongo 2025, esto de ayer, fíjense que aparecen libros que se pueden descargar, están en PDF, de acupuntura, de medicina ayurvédica, de masajes tuina, de medicina regional china, medicina unani o yunani, acupuntura, ayurveda, medicina tradicional china, medicina sida. Y esto es lo último que ha aparecido, la estrategia 2534, con 4 objetivos estratégicos: evidencia, regulación, integración y colaboración, con 9 principios fundamentales que se los dejo para que después los puedan ver. En esa línea del tiempo que estamos charlando, podemos ver esto. En los Estados Unidos del año 90 hasta el año 2000 pasaron todas estas cosas y muchas cosas. Algunas las voy a nombrar, pero yo quiero mencionar algunas que no las voy a desarrollar. Por ejemplo, fíjense allá arriba, 1991 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza la primera pirámide nutricional. Y todos sabemos, médicos, nutricionistas, cómo eso pasó de esa pirámide a otra pirámide, a un plato, le pusimos el agua, le pusimos el ejercicio, después apareció la dieta de la zona, apareció Barry Sills, apareció el libro Cerebro de Pan, es decir, esto cambió totalmente. Lo puse a Linus Pauling porque Linus Pauling publica en el 68 su artículo Psiquiatría ortomolecular, que en el 90 permite, o en los 90 permite que la medicina ya, ¿no? La psiquiatría, la medicina ortomolecular, tomara un auge importante juntamente con la medicina funcional de la mano de ese hombre, Jeffrey S. Blunt. Pero fíjense que por ese año también Gordon Guyatt y David Lawrence Sackett de la Universidad de McMaster aparecen trabajando en lo que era la medicina basada en la evidencia. Y en el 96 aparece esa mujer, la profesora y doctora Rita Sharon, quien en la Universidad de Columbia lanza el primer programa de medicina basada en la narrativa. Lo nombro porque son cosas que no voy a desarrollar en este momento. Yo me voy a centrar en lo que pasó en los 90 en los Estados Unidos, que fue tan potente, tan poderoso, que tuvo repercusión en todo el mundo. Fíjense, en los 90, el modelo biomédico, aquello que nos había legado el reporte Flexner de 1910, comienza a ser cada vez más cuestionado, la población comienza a elegir otras terapias y se comienza a ir un montón de dinero que se escapa del sistema. Y esto lleva a que en el año 92 el INI, que son los Institutos Nacionales de Salud, la agencia de investigación médica más importante de los Estados Unidos, creen una oficina realmente con muy poco presupuesto, que se llamó Oficina de Medicinas Alternativas. Fíjense el nombre, Alternativas. Pero en el 93, en una de estas 5 mejores revistas del mundo, el New England Journal of Medicine, que es de la Sociedad Médica de Massachusetts, el doctor David Eisenberg, un médico de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, publica este artículo, año 93, en New England Journal of Medicine. ¿Y qué nos dicen? Que la población de Estados Unidos estaba optando por medicinas y por terapias que estaban fuera del sistema, y fíjense que él lo cuantifica y dice, se le está escapando al sistema 13.7 mil millones de dólares. En el 94 aparece este hombre, que parece raro, es un médico de la Universidad de Arizona, que es el padre de la medicina integrativa, por eso el que le pone el nombre, el apellido y la define. Y fíjense que define a la medicina integrativa como una medicina orientada a la salud, que tiene en cuenta a toda la persona, incluido todos los aspectos de su estilo de vida. Pero además
sienta los 8 principios básicos o definitorios de la medicina integrativa. Yo voy a tomar 4, el 1 y el 2 y el 5 y el 6. El primero hace mucha hincapié en la relación médico-paciente y en que no va a haber un médico paternalista que va a hacer todo y le va a dar todo, sino que el paciente tiene que ser tan activo que, como dice Carmelo Vizcarra, que lo vamos a ver después, se tiene que transformar de un paciente en un paciente que tiene que hacer cosas para poder salir adelante en lo que le está pasando. El segundo ítem nos dice que la medicina integrativa toma en cuenta todos los factores que influyen en la salud, el bienestar y la enfermedad, incluidos, fíjense, mente, espíritu, comunidad, como así también su cuerpo. Y fíjense lo que nos dicen el principio 5. La medicina integrativa no rechaza la medicina convencional. Es más, la medicina integrativa parte, se apoya, arranca de la medicina convencional, pero agrega, la medicina integrativa no va a aceptar, sin haberlos criticados, a distintas terapias complementarias. Y además dice que la buena medicina y la buena ciencia tiene que estar basada en buena evidencia, en que esté impulsada por investigación y que esté abierta a nuevos paradigmas. Fíjense qué interesante. En el 98, en el Journal de la Acción Médica Estadounidense de la AMA, el JAMA, aparece una segunda publicación de este David Eisenberg. Realmente creo que es un forúnculo para la biomedicina, porque les vuelve a decir, ojo, que se le está escapando un montón de dinero porque la gente está optando por otras medicinas, porque la medicina convencional, así como la estamos dando, no les está alcanzando y se nos están escapando 27.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? El Instituto Nacional de Salud, como el Instituto Nacional del Cáncer, toman esto y fíjense, el año 1998, por un lado el INI borra la Oficina de Medicinas Alternativas y crea ese centro, el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa. Todavía aparece la palabra alternativa, pero lo más interesante es lo que pasa con el Instituto Nacional del Cáncer. Fíjense, el Instituto Nacional del Cáncer, que depende de los centros o institutos nacionales de salud, crea una oficina de medicina alternativa y complementaria del cáncer. ¿Y qué hace esta oficina? Comienza a emitir unos libritos, de los cuales yo rescato este del año 98, en donde ellos hablan de las categorías de las terapias complementarias y alternativas en medicina, pero específicamente en cáncer. Y fíjense lo que nos dicen. Y yo les pido que se fijen en la fecha, 1998. Y nos hablan de sistemas médicos completos, vale decir, aquellos que ya están armados, como la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, de las terapias energéticas, las terapias de ejercicio, las terapias o métodos manipulativos y corporales, de las intervenciones mente-cuerpo, de la nutrición, de la farmacología, de los tratamientos biológicos y de las terapias espirituales. Recuerden de ver 1998, porque un año después, este propio instituto produce un gran quiebre al definir la medicina integrativa y nos dice que es una medicina que combina los tratamientos convencionales, vale decir, medicamentos y cirugía, con otras terapias como acupuntura, yoga, que han demostrado que son seguras y eficaces. Pero cuando define a la medicina dice, intenta atender los factores físicos, emocionales, sociales, espirituales y ambientales, y pone que a veces, yo les diría casi siempre, afecta a la salud y el bienestar. Yo le puse un asterisco a emocionales porque esto es año 1999 y les recuerdo que ya en el 72 Paul Ekman, en el 76 Aaron Beck, el padre de la terapia cognitivo-conductual, para algunos fueron los estoicos, pero no importa, pero fíjense que tanto Ekman como Beck y Burns ya habían hablado de lo emocional y sin embargo pasaron muchos, pero muchos años para que sea reconocido el efecto de lo emocional en la salud. En el 99 se creó el Consorcio Académico para la Medicina y la Salud Integrativa en Estados Unidos, con 8 universidades
como miembros fundadores, de las cuales yo rescato la 2 y la 3, porque son Harvard y Stanford, que junto con el MIT de Boston, Massachusetts, son los tres grandes centros que siempre están a la cabeza de los centros educativos en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos eran los objetivos de ese consorcio académico que tiene casi 90 instituciones, ya no solo en Estados Unidos, sino que fíjense, están en Canadá, están en Brasil, están en Corea del Sur, están en México y están en Australia. Les dejo la página para que entren, para que los miren, para que lo vean y para que vean que lo que les estoy diciendo es así. Siguiendo con esta línea del tiempo, llegamos al siglo XXI, un siglo que está marcado del año 2000 por la complejidad. Y en esa complejidad, en el año 2000, aparece este doctor, William College. A propósito, les puse las siglas que aparecen después de William College. Vieron que en general un médico en Estados Unidos aparece William College, MD, es decir, Medical Doctor. Pero este no era un Medical Doctor solamente, era un PhD, vale decir, era un Philosophical Doctor, era un doctorado en medicina, era un MPH, vale decir, era un máster en salud pública, pero además era un licenciado en trabajo social. Por lo cual la mirada que tenía del ser humano y de la salud era mucho más amplia, menos acotada, menos circunscripta que la de un médico convencional. Y en esa rueda, fíjense que hay una parte donde aparece la cirugía, aparece la farmacología, vale decir, el modelo biomédico, el paradigma biomédico puro, pero le suma la medicina herbales, la nutrición, los estilos de vida y los comportamientos, la medicina de mente-cuerpo, la medicina energética, las terapias manipulativas. Inicio del siglo XXI, el siglo de la complejidad. En esa rueda uno puede colocar sin ningún tipo de dudas la biomedicina del año 1910, reflejada en los dos pilares que son la cirugía y la medicina farmacológica, y las medicinas tradicionales que la OMS había reconocido en el año 91. Pero ese siglo XXI va a ser un siglo que va a estar marcado por la regulación de la medicina integrativa, tanto en los aspectos educativos como en la regulación específica. Y se comienza a hablar de lo que eran las currículas, las competencias, las incumbencias, de quiénes eran los docentes que podían enseñar esto. Y tanto de un lugar del océano como del otro, y yo les voy a marcar solamente dos artículos, uno del año 2000 y un año 2021. Uno americano, publicado en una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos, que es The American Journal of Medicine, y el otro publicado en Gran Bretaña, en un British Medical Journal, que es la revista oficial de la Asociación Médica Británica. El del año 2000, fíjense quién lo escribe. El padre de la medicina integrativa, 6 años después, escribe este artículo que dice la importancia de la medicina integrativa para el futuro de la educación médica. Les dejo el artículo ahí para que lo vean. Recuerdo que está publicado en una American Journal of Medicine, la revista oficial de la Alianza para la Medicina Interna Académica, y rescato lo que decía en ese artículo el doctor Andrew Weil. Él dijo, escribió, la integración de los tratamientos puede desarrollarse de una manera planificada y reflexiva, coherente con la buena ciencia y ética, o puede desarrollarse de una forma aleatoria o imprudente. Y dice, esto ya se puede ver en la profusión de clínicas holísticas e integradoras, la falta de sustancia y planificación que uno esperaría. Y no se queda con esto. Avanza un poquito en esto que yo les contaba de la regulación. Dice que esto se da porque en las escuelas de medicina no se está preparando a los médicos para navegar en este nuevo mundo. De otro lado del océano, en Gran Bretaña, en esta revista, conocida por todos los médicos y médicas que estén escuchando, seguramente el British Medical Journal, revista oficial, insisto, de la Asociación Médica Británica, este mismo médico, el doctor Andrew Weil, junto con Leslie Rees, y ustedes dirán, ¿y quién es Leslie Rees? Bueno, les voy a mostrar quién es Leslie Rees, pero no les voy a contar toda su historia, pero se las dejo para que la lean. Pero Rees fue la primera directora de educación del Colegio Real de Médicos de Gran Bretaña. Su labor
en educación médica la llevó a que sea distinguida por el Imperio Británico, por la excelentísima orden del Imperio Británico, por los servicios de educación médica. Y junto con Andrew Weil escriben en este artículo que se llama Medicina Integrada o Medicina Integrativa y dicen o resumen en estos 3 puntos. La medicina integrativa o integrada no es simplemente un sinónimo de medicina complementaria. 1. La medicina complementaria se refiere a tratamientos que pueden utilizarse como complemento del tratamiento convencional, vale decir, del modelo, del paradigma biomédico, de la biomedicina. Y vuelve a decir lo mismo. Ojo, que todo esto no se está enseñando en las facultades de medicina. Pero este siglo XXI, este siglo de la complejidad, nos permite introducirnos en estos 2 paradigmas que también nos señaló el profesor Francisco Parenti. Y llegamos al año 2002. En el año 2002, fíjense que aparece la palabra cuántico, que tiene que ver con esto, que es año 27, la quinta reunión Solvay. Al mundo se le muestra lo que es la física o mecánica cuántica o física teórica. De la mano de todos esos grandes científicos, yo señalé a la única mujer, Madame Curie, que para esa época ya tenía 2 premios Nobel, a diferencia de todo el resto, y ella ya tenía un premio Nobel en física junto con su esposo y uno en química. Y el gran ausente, que lo puse con una liñita verde, que fue Nikola Tesla. Y lo de la complejidad, yo lo tomo de este hombre, probablemente el referente máximo en medicina integrativa en los Estados Unidos, que es el doctor David Rackel, el autor de este libro, que es probablemente la Biblia, para los católicos, la Biblia, ¿no? de la medicina integrativa, que es justamente el libro que lleva ese nombre, Medicina Integrativa, donde él describe esta rueda. Estos son los libros que él ha escrito, en realidad es el mismo que ha sido ya editado, va por la 5ª edición del año 2022, pero en ese libro él describe una rueda de la medicina integrativa que él le llama la rueda de la complejidad. Y fíjense que tiene 3 partes, un círculo amplio afuera donde está la mente, el cuerpo, la comunidad, el espíritu, un círculo central donde están las necesidades de salud del paciente, y alrededor toda la complejidad donde aparece la comunidad, la nutrición, la investigación, la botánica, la cirugía, la medicina manual, la energía, mente, cuerpo, prevención, fármacos y lo cultural. Él hace una definición de medicina integrativa muy parecida a la que había hecho Andrew Weil, donde resalta la importancia de la relación médico-paciente, donde habla de que hay que tratar de elegir métodos poco invasivos o los menos invasivos posibles, los menos tóxicos, los menos costosos, de tratar de unir lo convencional con lo complementario y comprender al ser humano en sus aspectos físicos, emocionales, psicológicos y espirituales. Fíjense, año 2002. En ese mismo año, en la Argentina, de la mano de la licenciada Susi Reich, se crea la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, la AAMI, la AMI, año 2002. En el 2003, de la mano de la licenciada Susi Reich, que es psicóloga y especialista en terapia familiar, junto con el proyecto de Tercer Milenio, aparece este librito, este pequeño dossier que les dejo para que lo quiera bajar en PDF. Este librito se llamó Salud Integral para el siglo XXI. Y dice en este librito la licenciada Reich, en el epílogo, dice: al momento de la edición del libro volvía yo del Congreso Global Holistic Health Summit, la cumbre mundial de salud holística en la India. Y fíjense lo que pone ahí, que yo lo he remarcado. El tema recurrente en esta cumbre fue la necesidad de regular las terapias complementarias y alternativas para una mayor seguridad de la población y necesidad de aunar esfuerzos y estrategias. 2003. 10 años después, a punto de partida de los artículos que habían aparecido en JAMA y en el New England Journal of Medicine 93 y 98, el MI hace una encuesta, borra la palabra alternativo y dice: mire, hay 10 enfoques complementarios en salud que la población de Estados Unidos se está tomando. Productos naturales, técnicas de respiración, yoga, tai chi y qigong. Fíjense que habla de ki, habla de chi, y en yoga hablamos de prana, energía vital, prana, chi, ki. Habla de la manipulación quiropráctica, de la osteopatía, de la meditación, de los masajes, de dietas especiales, de la homeopatía, de la relajación progresiva, de las imágenes guiadas, y esto lo lleva
al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hablar de 3 grandes grupos de enfoques complementarios en salud: lo nutricional, lo psicológico y lo corporal. Obviamente, lo medicamentoso y lo cirugía, que están en los dos grandes extremos, corresponden a la biomedicina, al modelo convencional. Aquí están los 3 modelos, los 3 enfoques complementarios: nutricional, psicológico y físicos, que fíjense la fecha, 2012, porque son los que van a seguir hoy vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense cómo juegan con la combinación entre ellos: lo nutricional con lo psicológico con lo físico. Por ejemplo, los enfoques 2 y 3 tienen que ver con el yoga, con el tai chi, con las terapias como la biodanza; el 1 y el 2 con la alimentación consciente o mindful eating; y el 2 y el 3 con lo que hoy conocemos como prácticas de mente y cuerpo. Llegamos unos años después a un quiebre final donde desaparece por suerte lo alternativo que tanto mal le hizo a la medicina y aparece el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa. Nace lo complementario, se va lo alternativo, y en ese mismo año la ONU reconoce al 21 de junio como el Día Internacional del Yoga por los beneficios que había hecho o había ofrecido el yoga al planeta y a la salud. Entonces, fíjense que ahora sí podemos armar la rueda con lo que teníamos 1910, biomedicina; 1991, medicinas tradicionales; 2014, la salud complementaria integrativa, y ahí sí podemos ver en esas ruedas los 3 puntales que tienen una rueda: la medicina convencional, llamada también occidental, oficial, alopática, ortodoxa, estándar o normal; las medicinas tradicionales, milenarias, centenarias; y las terapias medicinas complementarias. Entonces, ya nos estamos acercando al final, falta un poquito, pero si ponemos el Google Maps vamos a encontrar este símbolo, ¿no?, que nos dice dónde estamos. Y bueno, aparece un fenómeno que es la medicina integrativa, que lo voy a marcar muy bien en Estados Unidos, pero quiero que se queden con España y la bandera española, porque fíjense que yo les mostré 2 ruedas: la rueda del doctor William College y la rueda del doctor David Raquel. Fíjense lo que pasó en España. Empezaron a aparecer ruedas. Por ejemplo, esta es de un hospital universitario de Canarias, donde le va poniendo cada uno lo que ellos van haciendo, lo que cada especialista va haciendo, que no está ni mal ni bien, yo lo estoy describiendo nada más. Fíjense esta es de Girona, van a quedar grabadas, así que las pueden volver a ver. Esta es de Girona, esta es de Valencia, España, Valencia, no Palencia, Valencia. Esta es de un médico que trabaja tanto en San Sebastián como en Las Palmas, una rueda muy especial. Aparece esta de un centro de oncología en Valencia, Maspaloc, muy interesante. Aparece esta de Madrid y aparece esta que es de Australia. ¿Sí? La medicina integrativa hoy. Yo les voy a contar qué está pasando hoy en medicina integrativa en 3 lugares: Estados Unidos, España, Estados Unidos de Norteamérica, para ser más claro, Canadá y Argentina. En Estados Unidos el NIH, de la mano del Centro Nacional para la Salud Complementaria Integrativa, está estudiando esto: procesos positivos en salud, la conexión mente-cuerpo, los productos naturales y la nutrición, la investigación en la completud del ser humano, el manejo del dolor. Pero fíjense que si nos vamos a esta imagen de la izquierda, nos encontramos con todo esto que está estudiando. Fíjense que vuelven a tomarlo del año 2012, los enfoques físicos, psicológicos y nutricionales puestos en verde, y estudian los manejos de los síntomas, salud y bienestar de estos 3 enfoques, teniendo en cuenta los efectos biológicos, los efectos clínicos, la seguridad de su implementación y tomando a la persona en su completud. Si yo la agrando un poco más me encuentro con esto, y si la agrando un poco más me encuentro con esto. Y quiero que vayamos al inicio de la charla cuando hablamos de medicinas tradicionales. Fíjense que la acupuntura, los masajes, la meditación, los ejercicios de manipulación, la respiración, la hipnoterapia, saquemos la hipnoterapia, pongamos el Qigong, el Tai Chi, junto con lo natural, con las hierbas, con lo botánico, tiene que ver básicamente con las medicinas tradicionales. Fíjense lo que está estudiando Estados Unidos.
Si nos centramos en el consorcio académico, yo le conté que estaba nucleado una cantidad de centros muy importantes de Estados Unidos, les muestro esto. Esta es una empresa que hace más de 30 años que viene todos los años eligiendo, en salud específicamente, los mejores hospitales de Estados Unidos. Eligen los mejores hospitales en oncología, en pediatría, en neurocirugía, en cardiovascular. Yo les voy a mostrar solamente 5. Tomé 5, solamente 5, pero podría haber tomado 20, 30. Tomé 5, la Cleveland Clinic, la Mayo Clinic, el Johns Hopkins de Baltimore, el MD Anderson, el centro más grande de cáncer en el mundo, y el Memorial Sloan Kettering de New York, que es el segundo gran centro de cáncer en Estados Unidos. Fíjense cuando uno entra al Memorial Sloan Kettering, se encuentra con esto. La página de medicina interactiva dice que está dirigida por el doctor John Mao. ¿Y John Mao qué hace? Aplica masaje, acupuntura, meditación, yoga para contrarrestar los efectos del estrés, del insomnio, del dolor y la fatiga que él dice son muy comunes en pacientes con cáncer. Pero si uno entra en la página de medicina interactiva de este centro, se encuentra con esto. Y con esto, por ejemplo, hay una página muy interesante de este centro donde relata todas las propiedades y las eficacias, algunas supuestas, de las plantas, pero hace un punto en las posibles interacciones medicamentosas contraproducentes que podrían tener ciertos productos botánicos, vegetales, con las medicaciones oncológicas. O, por ejemplo, esto que se los dejo porque me pareció sumamente importante, porque le enseña a la población en general a identificar puntos de acupuntura de meridianos específicos como el intestino grueso, en este caso, IG4 de intestino grueso, o muestra el Shenmen en la auriculoterapia, o muestra el Jintan, el punto maravilloso, o muestra el punto 20 de vaso gobernador. ¿Para qué? Para trabajar dolor, para bajar la ansiedad, para trabajar el estrés, muy común en los pacientes afectos de cáncer. Fíjense la Cleveland Clinic, de abajo para arriba, yoga, reiki, nutrición, masajes, medicina culinaria, quiropraxia, hierbas chinas, acupuntura, la Cleveland Clinic. Fíjense que ahí es donde nuestro René Favaloro hizo su carrera al mundo. Y si nos vamos a la Mayo Clinic, conocida por todos, entramos al Departamento de Medicina Interactiva y Salud y nos encontramos con esto. Programas de medicina interactiva, mindfulness, suplementos herbarios, masajes, acupuntura, aromaterapia, terapia asistida con animales, musicoterapia, dossiers, libros, guías para alimentación y salud complementaria, conferencias de medicina interactiva basada en la evidencia, yoga, meditación, tai chi, masajes, acupuntura, aromaterapia, granqueropatía, fitoterapia. Recuerden lo que yo les contaba de la medicina ancestral. Llegamos a este hospital, el John Hopkins, y ustedes dicen, pero ¿y este no lo conozco? Sí lo conocemos. Este hospital es muy famoso. Famoso porque en este hospital hubo un neurocirujano, ya está jubilado, que fue el doctor Benjamin Carson. Ben Carson, era el apócope de Benjamin, que fue ese neurocirujano que hizo esa cirugía en el año 1987 cuando separó a los siameses, que después fue hecho una película donde trabajaba Cuba Gooding Jr., Manos Mágicas, fue traducido de varias formas. Bueno, ese hospital fue famoso por eso, fue famoso por los adelantos en cirugía en cáncer de mama, famoso porque allí William Hassett crea el sistema de residencias. Ese es el nuevo hospital, el que está arriba, el de está abajo es el primer hospital del año 1889, cuya cúpula es el logo del Johns Hopkins. Bueno, en este hospital, ¿qué hay en medicina interactiva? Uno entra y se encuentra con esto, medicina interactiva. Es decir, que fíjense que en los mejores hospitales de los Estados Unidos de Norteamérica, la medicina interactiva está como un departamento, está como algo que se le ofrece a los pacientes que van a atenderse. Fíjense, movimiento corporal, acupuntura, medicina ayurvédica, probióticos, manejo del estrés. Llegamos al centro más grande en oncología en el mundo.
que tiene una única sucursal en Madrid, en España, fuera de la de Houston, Texas. Y fíjense lo que le ofrece a sus pacientes oncológicos: acupuntura, meditación, terapia musical, masaje oncológico, cuencos tibetanos, yoga tibetano, sonidos tibetanos, meditación con sonidos tibetanos, Qigong, Tai Chi. Fíjense, este es un hospital, es el Albert Einstein, el hospital israelita de Brasil, pero que forma parte del consorcio académico. Entramos a medicina integrativa, en hematología, en oncohematología, y fíjense que le ofrecen yoga, meditación, yoga para niños, masaje clásico, Jiatsu Zen, técnicas de manejo de estrés. Entonces, fíjense que la medicina integrativa, tradicional y terapias complementarias forman parte junto con la medicina convencional, que tiene su máxima expresión en estos grandes hospitales, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, les quiero mostrar lo que pasó en España. Ya falta poco. Fíjense, en España tenemos todo esto, y hay mucho más, pero les he puesto todas esas sociedades, asociaciones, fundaciones. Fíjense: Sociedad Española de Medicina Integrativa, Asociación de Médicos Españoles Integrativos, la Asociación de Medicina Antroposófica, terapias neurales, terapias naturales. Bueno, lo que se les ocurra. En el año 2017, en este paradigma, en este siglo, perdón, de la regulación, y de la mano de esta asociación que aparece en la Comunidad de Valenciana en el 2016, la APTP, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, una asociación que publica un informe sobre, en teoría, fallecidos de causas por las pseudoterapias en España. En España, la OMC, la Organización Médica Colegial, crea un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, el intrusismo y las sectas sanitarias. 2017. Por ese año estaba celebrando en Berlín el primer Congreso Mundial de Medicina Integrativa. Mientras que en España estábamos con esto. En el 2018 España avanza un poco más y el Ministerio de Sanidad lanza un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, basado en tres puntales o tres principios, que son la evaluación del conocimiento y de la evidencia científica, la difusión y transparencia de la información y el cumplimiento normativo. Pero avanza un poco más en el 2019, cuando la ministra de Sanidad y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades lanzan esta campaña que se llamó Comprueba. Fíjense, el numeral con N grande, porque lo que intentaba es trasladarle a la población información veraz y accesible para que puedan tomar decisiones informadas y responsables frente a las zooterapias y las pseudociencias. Vale decir, no es que fueron a cerrar los centros de medicina integrativa, ni fueron a... No, simplemente le dijeron a la población: ojo, tengan cuidado, nosotros queremos arrimarle información veraz con todas estas cosas. Esto fue tomado por estas asociaciones, sociedades y fundaciones de una manera como un ataque, y se crea una mesa estatal en la cual buscan acercarse al Ministerio de Sanidad para dialogar y tratar de hacer un marco regulatorio de las terapias complementarias, de la medicina integrativa y de un sinnúmero de prácticas que no están reguladas, y que esa asociación, en teoría para proteger al enfermo contra las pseudoterapias y de las pseudociencias, estaban contrarrestando. Fíjense, 2019, hoy 2025, desde la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa nos dicen que todavía no se ha hecho nada, pero el Parlamento, ya no español, sino europeo, mantiene abierta esa petición que hizo a la Sociedad Española, de la mano de esa mesa de diálogo, que le pidió que armaran un marco regulatorio. España. Podría haber tomado Portugal, podría haber tomado Alemania. En Alemania pasó algo parecido con la naturopatía. Es muy interesante el fenómeno de Alemania y de Portugal. Es muy interesante, es mucho más armado que el de España. Y llegamos ya a lo último, a Argentina. Y yo les voy a mostrar de Argentina, y no voy a valorar, solamente lo voy a mostrar. Hoy en Argentina se ofrece esto: curso de psicodélicos, curso para diseñar blends, flores de Bach, aromaterapia integrativa, curso de inflamación silenciosa, adaptógenos,
medicina ortomolecular, avanzado, el de una introducción, curso de cannabis, hongos medicinales, psicoterapia asistida por psicodélicos, microbiota y psicobióticos, psilocibina, cannabis avanzado, psicosomática y por qué nos enfermamos, hipnosis ericksoniana. 2025 Argentina, pero también en Argentina en el año 2023 pasó esto. Diario La Capital, el diario de Rosario, cuando allá por fines del año 22 se lanza en el posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR un posgrado llamado Bioemoción, que entre su currícula aparecían constelaciones familiares, aparece porque se sigue dando, filosofía, espiritualidad, hipnosis ericksoniana, pensamiento cuántico, y esto llevó a que esto sigue siendo La Capital, es la página de Instagram, a títulos como este: médicos no reconocen las terapias holísticas como especialidades médicas. Y yo quiero que leamos bien, porque no están diciendo no, están diciendo no lo reconocen como especialidades médicas. Y fíjense, porque esto lo dijo el doctor Ricardo España, yo lo escuché en el Canal 3. El Colegio de Médicos de la segunda circunscripción, vale decir el hermano del nuestro, de la primera, advierte que el Ministerio de Salud no certifica prácticas como constelaciones familiares. No está diciendo no, nos ponemos en contra, no las creemos, no, está diciendo simplemente lo que es verdad. El Ministerio de Salud no las certifica, punto. No está cuestionando si son buenas, si son malas, está diciendo no lo certifica. Porque fíjense, virtuales como esta página, polémico, ponen, Universidad de Medicina da un curso de bioemoción. El Colegio de Psicólogos de la Segunda en Rosario salió con este comunicado en sus redes sociales y hablaba de tres ejes: los aspectos legales y deontológicos, los cuidados a las prestaciones de salud y el rol de las universidades públicas en la validación social de prácticas y saberes. Fue más allá, hubo una disputa porque el rector de la UNR le bajó el pulgar a todo esto. Bueno, lo cierto es que el curso se lanzó, tuvo una gran demanda, sigue teniendo una gran demanda, y cerrando ya esto y como conclusión, yo creo que es bueno, y respondiendo a esta pregunta, ¿por qué hablar de medicina interactiva? Porque le voy a dar dos respuestas. Una, la primera la pongo como uno, que está dada por esta doctora. La doctora Ana Moreira es la máxima referente en medicina interactiva, tal vez en Europa, es de Portugal, y junto con el doctor Gustav Dobos de Alemania, probablemente sean los máximos referentes en medicina interactiva. Ella escribe en el 2019 este artículo que está publicado en la revista Medicina Interactiva, es una revista brasilera. Ese artículo yo se los invito a leer, para mí uno de los mejores artículos que hay de medicina interactiva, y ella dice en ese artículo esto: se verifica en la práctica clínica diaria que las técnicas denominadas medicina interactiva tienen un resultado muy interesante desde el punto de vista terapéutico, pero la comunidad médica en forma global tiene un profundo desconocimiento del tema. Y ella reflota los dos artículos del 2000 y del 2001, el de New England, el doctor Andrew Weil en Estados Unidos y el del British Medical Journal, y termina su artículo diciendo: la medicina interactiva no es medicina alternativa, no tenemos que anteponerle a los pacientes o medicina interactiva o medicina convencional. No, la medicina interactiva es un enfoque médico, es un área más de la medicina, y lo remarca, es medicina. Pero además, fíjense que muchas veces, y les va a pasar seguramente con el tiempo a muchos de los médicos y médicas jóvenes que nos están estudiando, nos vamos a encontrar con preguntas de los pacientes que llegan a la consulta que nos van a preguntar sobre estas terapias. Y nosotros tenemos que al menos saber, conocer para poder responderle. Pero además, muchas veces, el saber y el conocer y saber cómo practicar esas terapias nos puede ayudar en algunas enfermedades que hoy la medicina las ha caratulado como funcionales y que para cual la medicina convencional todavía no tiene respuesta. En lo personal, yo les cuento que hace muchos años me fui a estudiar primero Manos para Sanar, después Sintergética en Buenos Aires, en Biocés Sintergética Argentina, la Fundación Columbia. Durante casi un año que viajé a Buenos Aires, tuve
tuve la oportunidad de abrir puertas a estas otras terapias. Medicina tradicional china, medicina ayurvédica, conocí teosofía, conocí las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, auriculoterapia del doctor Neuger, la terapia sintérgica de Jacobo Greenberg, el mexicano. Conocí a compañeros, por ejemplo, uno que usaba la secuencia numérica de Grigori Grabovoi, otro que hacía biomagnetismo, otro que hacía radiestesia médica. Bueno, yo me introduje luego en el taoísmo, estudié yoga, estudié medicina antroposófica, pero esto no hizo que dejara de ser médico. Al contrario, yo creo que me sirvió para poder comprender a grandes médicos que nos vinieron diciendo hace mucho tiempo cosas como la que dijo el doctor Francisco Paco Maglio. Aprendamos no tanto a interrogar, sino a escuchar a la persona. Magno nos dijo también, ojo, no tecnologicemos la medicina porque si la tecnologizamos la despersonalizamos y eso es alienante porque fíjense que desaparece el otro como persona. Y él decía siempre, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en el Hospital de Emergencias de Clemente cuando vino a dar una charla, él decía que cuando eso pasaba, para el paciente el médico pasaba a ser un técnico, meramente un técnico, vestido con un guardapolvo, que solamente hacía recetas donde pedía estudios y recetaba fármacos. Y para ese médico, el enfermo pasaba a ser un libro de textos donde tenía que reconocer síntomas y signos, interpretarlos y codificarlos. Esto está en sintonía y se lo dejo porque esto es de hace unos días atrás. Este es el doctor José Luis Marín, es un psiquiatra, psicoterapeuta, que da una serie de charlas donde el Colegio de Médicos, el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, junto con el Colegio de Psicólogos y dentro de estas dos federaciones y sociedades, habla de que algo muy interesante que tiene que ver con la educación médica. Fíjense que él dice que solo el 4% de la currícula en medicina de las facultades de España corresponde a lo que son en humanidades médicas, a lo específicamente humano. Y él dice, los médicos no sabemos escuchar al paciente, tenemos que aprender a reconocer lo que el cuerpo del paciente nos dice y tenemos que aprender a preguntar y a saber actuar a las respuestas. Y él dice que muchas veces los médicos no nos animamos a preguntar porque sabemos que las respuestas que nos pueden dar nos van a dejar sin saber qué hacer. Termino con esto. Frases de médicos que a mí me han realmente marcado mucho. Jorge Carvajal Posada, el creador de Sintergética. La medicina no necesita más tecnología, necesita humanidad. El doctor Arturo Virne, donde dice, yo no te puedo curar, tú eres el que te puede curar, yo te voy a mostrar el camino para esa curación. Esta frase que me la pasó Arturo en un slide, que yo la conocía, atribuida a Sócrates, fíjense lo que él dice, si alguien busca la salud, pregúntale primero si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. Porque en el caso contrario, bueno, yo no sería tan contundente en no ayudarlo, pero sí es probable que fracasé. Y cierro con esto, de este médico higieísta, de este médico que trabaja en la comunidad vasca, el doctor Carmelo Vizcarra Maistegui, donde él dice algo muy bonito que dice, así, el médico del futuro no será quien elimine los síntomas, sino aquel que ayude a la persona, a esa persona que llega a la consulta, a encontrar sus capacidades de autocuración. Yo vuelvo a agradecer al Colegio de Médicos y les dejo para aquel que quiera enviarme un correo electrónico o en cualquiera de las redes sociales donde pueda encontrarme para que yo le mande artículos, le mande las cosas que aquí les he mostrado si es que no las pueden encontrar. De nuevo, y ahora sí entramos en el conversatorio, agradecerle a Arturo, agradecerle al Colegio de Médicos esta enorme oportunidad de poder mostrar esto y abrirnos a conversar. Conversar. Si has dicho todo, pues oye, bueno, la verdad que tenemos un vacío tremendo en la formación de no abrirnos a cosas diferentes o distintas. Nos estructuran de una manera en la formación de grado y de posgrado también, que estamos absolutamente esquemáticos a la hora de proceder, ¿no? Con lo que sea. Eh, Tal vez los generalistas
tengamos un poco más de idea con esto de que, qué sé yo, tenemos que atender al paciente, a la familia, a la comunidad, al medio ambiente, al trabajo, qué sé yo, el entorno, todas estas cuestiones. Nos faltan un montón de cosas para esa completud, pero el gran problema es el vacío, pero leyendo se puede aprender un montón de cosas. Vos habías pasado así muy rápido lo de la OPS. Ujú. La OPS tiene espacios que los intervienen varias universidades y para ventaja nuestra, el Vireme, que está en Brasil, está relativamente cerca, tiene un repositorio de datos de más de 200.000 Sí. artículos que refrendan todo esto. Porque, a ver, a nosotros nos enseñaron con el método científico, que sigue siendo válido por el positivismo que estamos imbuidos, ¿no? Porque la corriente filosófica que nos ha marcado siempre tenían que ser las cuestiones positivistas con un diagnóstico determinístico que lo da la CIE-10, por ejemplo, cuando en realidad creo que la única especie, vuelvo otra vez para mi lado, que nos sentimos más o menos cómodos con incertidumbre o que usamos el paradigma probabilístico a la hora del diagnóstico, somos los generalistas, porque tenemos una tecnología muy básica para abordar. Entonces, pero ese método científico porque todo esto, fíjate que vos lo dijiste en montones de espacios, tienen evidencia. Hay muchos métodos que tienen evidencia. Ese repositorio del VIREM de más de 200.000 artículos que están catalogados en distintas disciplinas, por así decirlo, hay una parte que tiene toda la evidencia posible para poder comparar, porque el tema es la reproductibilidad de las acciones. Uno por ahí, vamos a lo concreto, Tai Chi, qué sé yo, una cuestión energética, sí, tenemos auditores aquí que ponen una cara como que es cierto. ¿Cómo medís eso? Todavía en el 2025 no tenemos instrumental como para poder medir esa energía para saber si realmente se está transfiriendo algo o es esa palabra que no utilizaste, mano chanta. ¿Qué es lo que están haciendo todo esto? Me parece muy bien lo de regular como para evitar los excesos, porque cualquiera se pone una túnica y sale a decir yo hago alguna cosa si tiene capacidad de convencimiento, porque esas enfermedades funcionales, muchas son en pacientes que son altamente sugestivos. Entonces uno puede inducir determinadas cosas. Eh, Yo en muchas charlas que daba a los alumnos hablaba de piojos, me empezaba a rascar la cabeza y vos ves que del auditorio que le contabas la fisiopatología y te empezás a rascar y por lo menos el 40% se rasca la cabeza. O sea, hay un montón de cosas que como médicos no manejamos, pero sin embargo las podemos inferir, las podemos transmitir, y estaría bueno que utilicemos todo esto para el bien del paciente, ¿no? Que esa es la finalidad de todo esto. Si yo tuviese que cerrar esto con una especie de conclusión, estamos hablando, y seguramente del otro lado, no solamente hay médicas y médicos, sino que puede haber bioquímicos, puede haber farmacéuticos, puede haber integrantes del equipo de salud. Pero específicamente a nuestros colegas médicas y médicos, el mensaje es que creo que primero tenemos que formarnos muy concienzudamente en lo que es la medicina convencional, en este modelo biomédico. Coincido totalmente. Tenemos que aprender y pasar varios años viendo y viendo y atendiendo y escuchando a las personas que llegan a la consulta, a esos pacientes. Esto no invalida que vayamos en paralelo, si queremos, viendo, leyendo, escuchando otras formas de ver al ser humano que esta medicina
biomedicina, este modelo, este paradigma, no nos da, no nos brinda. Porque quien se vaya a parar o a sentar frente a una persona tiene que partir de la medicina convencional. No puede pararse sin saber medicina, porque si no puede cometer graves errores al no diagnosticar enfermedades que eran potencialmente curables con la medicina convencional. Entonces, si yo parto de eso, de que primero nos tenemos que formar muy sólidamente en la medicina convencional, en la medicina biomédica, en la medicina alopática, esto me permite a mí tener por detrás una base muy importante para después sumarle un montón de cosas. De todas las cosas que uno puede ver en este amplio abanico de terapias y de medicinas tradicionales, complementarias, interactivas que yo he mencionado, seguramente algunos no nos van a resonar, algunos no nos van a seducir, no nos van a gustar, no sabemos por qué, y otras las vamos a adoptar. Pero no para tratar a las personas solamente con eso, sino para poder sumarlas a nuestro arsenal de medicina convencional, para que cuando aparezcan esas enfermedades llamadas funcionales, que la medicina convencional no le encuentra ni con método diagnóstico ni con fármacos la respuesta, permitirse ir a preguntar otras cosas que, como dice el psiquiatra, el doctor José Luis Marín, no nos enseñan en la Facultad de Medicina, pero que tampoco sabemos preguntar y que tampoco nos atrevemos a preguntar porque no sabemos qué hacer con la respuesta que nos van a dar. Entonces, ahí aparece la importancia de abrirse a leer esto, a estudiar esto, a mirar esto. ¿Está mal? ¿Está bien este curso de bioemoción en la Facultad de Medicina? No le hace mal a nadie. Que médicos y médicas vayan a ver, a estudiar las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que estudien constelaciones familiares. Bueno, yo conozco muchos psicólogas y psicólogos que utilizan las constelaciones familiares como una herramienta dentro de la psicología, pero detrás de eso tienen un amplísimo conocimiento de lo que es la psicología y distintas corrientes de la psicología que en algún momento de la terapia puedan decir, podemos trabajar con constelaciones. Eso es diferente a una persona no médica que no tiene los conocimientos y que se larga a abrir, porque fue a hacer un curso de constelaciones, abrir un lugar donde hace constelaciones. Eso es totalmente diferente a lo que este curso de bioemoción trata de hacer, que es mostrarle a la comunidad que quiera, miren, hay otras cosas. Hay bioemoción, hay lo que antes era bioneuroemoción, pero que le tuvieron que sacar el nombre porque está patentado. Hay constelaciones familiares, hay 5 leyes biológicas, que es otra forma de entender a la enfermedad. Bueno, creo que no va a ir en desmedro de la atención ni de la calidad de lo que los médicos o médicas pueden aprender. Al contrario, yo creo que en todo esto, cuando uno, insisto, está sólidamente formado en medicina, cuando está sólidamente formado en medicina, puede encontrar herramientas que nos pueden ayudar. Sí, estamos en un momento de crisis y muchos hacen todos estos posgrados o cursos como salida laboral. Y eso está mal. Sí. Coincido con vos que tiene que ser sólidamente formado y porque esto hay ofertas por todos lados, así como vos mostrabas montones de situaciones, la UBA, por ejemplo, también tiene ¿Y sí? casi una carrera de capacitación en todo lo que es integrativa, como muchas otras universidades. Pero no nos vamos tan lejos. O sea, una cosa que todo el mundo utiliza y que generalmente los médicos desdeñamos es el tema de las hierbas medicinales. Concretamente, las hierbas medicinales tienen un efecto terapéutico y mucho más si uno lo sabe impulsar y sabe qué es lo que contiene. Exactamente. Porque
A ver, depende, obviamente depende de la recolección, la forma de procesamiento, de secado, cómo es la preparación, si es tintura, si es infusión, tiene concentraciones distintas del principio activo, pero muchísimas de todas las hierbas medicinales tienen efectos terapéuticos que no hemos utilizado nosotros y que los laboratorios ávidos de esa ambición obscena que tienen de ganancia, están utilizándolas en montones de productos farmacéuticos o que no son regulados por el ANMAT o por los organismos regulatorios y que a lo mejor ni sabemos qué es lo que tiene. Ahora lo hablábamos fuera de esto, el tema puntual del cannabis. Ahora porque tiene cierta titulación, pero antes se podía conseguir en internet cannabis desde 100 a 100.000 pesos. ¿Y qué sabes qué es lo que tenía adentro? Entonces, ahora con esto de la titulación y demás, se tiene una mejor idea de eso. Pero que nosotros hemos usado desde la infancia. ¿Quién no tomó un té de manzanilla, de tilo, de boldo para una indigestión y con buenos resultados? Puedo Sí. hacerle una pregunta al doctor. Hay, así como hay especialidades, usted se formó en varias aristas de la medicina integrativa. ¿Hay un generalista de la integrativa o usted se dedica a algo en su consultorio, por hacer una pregunta, o algo en particular? No, mira, yo de todo hago basándonos sobre la base de la formación holística, sobre escuchar al paciente, sobre tratar de ver el contexto, de tratar todas sus dimensiones. Pero ¿hay alguna rama en particular o hay como un generalista de la integrativa, por así decirlo? Decir que uno es especialista Sí. en medicina integrativa es como si uno quisiera decir que es especialista en medicina y que sabe de pediatría, de oncología, de cirugía, de neurocirugía, neurología, ginecología y obstetricia. Es imposible. Perfecto. La doctora María Paula Bortoluzzi, cuando dio su webinar, lo explicó claramente y que quienes hemos estudiado medicina ayurveda, se sabe que si uno quiere ser médico ayurvédico o médica ayurvédica, tiene que estudiar 6 años en una universidad específica de medicina ayurvédica. En lo personal, yo leí, estudié todo lo que se me fue cruzando. Muchas cosas me gustaron, me convencieron, encontré evidencia y de lo que me gustó, lo que en medicina, en física cuántica se dice esa resonancia que resonó conmigo, lo tomé, lo adapté. Yo tomo algunas, no soy especialista en medicina integral. No, no, eso, el que se ponga el título de medicina integrativa, por más que se lo haya dado a algún centro, realmente es como decir soy especialista en medicina. No se puede saber todo en medicina. Y en medicina integrativa también. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo algunas de estas terapias luego de haber descartado una patología orgánica en esa persona. Totalmente. ¿Está claro? Yo quiero volver a decir No, que es fundamental. sí. Como médico sé leer un estudio, una tomografía, sé leer una resonancia, sé leer un laboratorio bioquímico, de análisis bioquímicos, sé prescribir un fármaco, sé los efectos indeseables de ese fármaco, lo que deberíamos saber cualquiera de nosotros en esta profesión. Ahora, en muchas personas sucede que llegan luego de haber recorrido un camino con especialistas, súper especialistas, con así de estudios y de laboratorios, y no le han encontrado la vuelta a su patología. Para esas personas que vienen buscando algo distinto, muchas de estas terapias complementarias e integrativas, las llamadas PICS, prácticas integrativas y complementarias, son muy buenas porque nos permiten saber cómo preguntar, saber hacia dónde dirigir ese interrogatorio y permitir escuchar, poder utilizar algunas otras terapias y métodos de diagnóstico que ya no son laboratorios o imágenes, sino que pasan por otras ramas que uno ha estudiado y que cuando uno la sabe aplicar bien, realmente, créame, es fabuloso los efectos que esto puede tener. Y no es ni placebo, que si lo fuese, bienvenido sea, porque el efecto placebo tiene mala prensa, pero es fabuloso, es fantástico el efecto placebo. Pero en muchas personas dice, me cambió la vida. Cuando uno lee de este médico José Luis Marín, lee los comentarios de las charlas,
A mí me sorprende ver los comentarios de muchas personas de Latinoamérica que dicen, hay uno que puntualmente en esta primera charla le dice en el comentario, hace 25 años que estaba diagnosticada de depresión, tratada con fármacos antidepresivos. Lo escuché a usted y empecé a dejarlos paulatinamente y hoy ya no tomo más fármacos. Esto no significa no tomar fármacos, no ir al psiquiatra Claro. o a la psiquiatra. No, de ninguna manera. Pero muchas veces, y fíjense que el llamado padre de la terapia cognitivo-conductual, Aaron Beck, él justamente se da cuenta que muchas personas que estaban siendo tratadas con antidepresivos y caratuladas y etiquetadas como depresivos, en realidad lo que tenían eran distorsiones cognitivas. Y ahí él comienza a darse cuenta de que lo que tenía que trabajar eran las emociones y cómo los pensamientos de esa persona afectaban esa interpretación mal interpretada, esa distorsión cognitiva que le poníamos a esa emoción. Entonces, a la pregunta que me hacía, no hay alguien que sepa todo, ni tampoco hay un especialista en memoria celular, en... No. Yo, por ejemplo, estudié medicina tradicional china, no para ser un acupunturista o ser moxibustión, pero sí para conocer muchos puntos de acupuntura de muchos meridianos que sé que sirven para explicárselo al paciente, para que el propio paciente sepa dónde poder hacer una digitopuntura, una acupresión. Estudié, por ejemplo, yoga. Yo estudié yoga kundalini, pero no para, en un instructorado, pero no para ser instructor, porque estudié la filosofía del yoga. Los pranayamas en yoga son fascinantes, son fabulosos. Y yo dependiendo de lo que esa persona traiga a la consulta, además le doy para que en su casa haga distintos pranayamas dependiendo de lo que les pasa. Hay una serie de meditaciones en yoga que pueden servirle a esa persona para distintas situaciones particulares, que no le van a servir para todo momento y para toda situación, son específicas, pero que sumado a lo que de pronto ya estaban haciendo desde lo convencional, complementan, aumentan y como se dice en sinergética, nacen la sinergia, que no es la suma de las partes, sino la potenciación de las partes. Entonces, como concepto, como conclusión, como si quieren recomendación, para los médicos, yo me acuerdo una vez, yo estaba trabajando como médico auditor de Diapos, vino un médico y me dice, doctor, yo quiero hacer medicina interactiva, pero nunca vi un paciente. Entonces le dije, no, no lo hagas. Estudia primero medicina, ya que ya terminaste medicina, metete en una concurrencia, en una residencia, lo que te dé el promedio, lo que te dé el examen, hacer medicina y paralelamente seguir estudiando y viendo cómo le podés incorporar lo integrativo a lo convencional. Esto lo digo porque si alguien piensa que esto es una salida rápida para los médicos para ganar plata, no lo hagan, porque con esto no se gana plata, no se gana dinero. Esto sirve para sumarlo a lo que aprendemos y que es maravilloso, que es la medicina convencional. Es maravillosa. Yo lo digo en cualquier charla que voy, y esto no está en contra, al contrario, abraza la medicina convencional y trata de complementarla, trata de darle más cosas para que sea una sinergia. Gracias. Y algunas otras cuestiones muy básicas, convengamos que lo espiritual, cero, o tal vez menos cero, porque en ningún lado nos dan formación de cómo acompañar. En el peor de los casos, lo mejor que uno puede llegar a hacer es corporalizar, abrazar a alguien y tratar de contener de esa forma. Y hasta ahí nomás en estos momentos. No, en estos momentos Sí. con más cuidado que nunca. Pero hay cuestiones como por ejemplo la respiración. No nos enseñan cómo la respiración puede llegar a regular montones de emociones. Solamente con el tema de poder, y ni hablemos si le sumamos meditación. Y eso no cuesta nada. Hay montones de tutoriales en YouTube, si tienen un lugar cómodo como para poder hacerlo. Si eso uno con el paciente tiene esa simbiosis, esa forma de interacción,
como para poder proponerle alternativas terapéuticas, porque lo son, para mejorar su ansiedad, para inducir el sueño, para un montón de elementos así, de esas no enfermedades. Hay todo un capítulo grandísimo de no enfermedades que están medicalizadas. Lo hablábamos la otra vez. Sí, Arturo, seguramente muchas personas habrán visto en Netflix un documental que se llama Vivir 100 años, las zonas azules, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno mira ese artículo, ese documental, el documental arranca con una serie de artículos científicos, pero cuando uno termina de ver el documental, que ya apareció en el 2023, ese documental, es muy interesante porque tanto en Cerdeña, como en Okinawa, como en Loma Linda, como en la isla de Grecia y en la de Costa Rica, en todos hay en común la espiritualidad, en todos tienen que ver con la alimentación, en todos tienen que ver con el ejercicio físico, pero sin ir a un gimnasio, y aparece algo que a mí, que yo lo utilizo mucho en la práctica, que es el encontrarle un propósito, un sentido a la vida. Hoy sabemos, y yo se los cuento a los consultantes, dentro de las inteligencias, la máxima inteligencia hoy por hoy se considera que es la inteligencia espiritual. El poder de dar respuesta a las preguntas existenciales, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, para qué estoy. Y cuando en ese documental se habla de una palabra que ya había sido descrita por el doctor Suzuki, que es el Ikigai, traducido como propósito de vida, sentido de vida, yo siempre les doy como práctica, porque esto lo aprendí en Intergética, de no permitir que se vaya de la consulta a una persona sin darle alguna herramienta, algún ejercicio, alguna tarea para que haga para trabajar en sí mismo. Y hay puntualmente dos cosas, que son autoestima y autoconocimiento. Y en el autoconocimiento, cosa que nos falta cuando salimos de la facultad a muchos, y nos falta y algunos se van de este plano, desencarnan sin haber sabido quiénes eran y para qué estaban. Ese autoconocimiento, ese autoikigai, cuando uno lo descubre, realmente logra esto que la medicina de la longevidad y la nueva longevidad nos está queriendo decir. Uno logra realmente entender para qué está aquí, para qué se levanta todos los días, por qué sigue haciendo lo que hace, qué le hace hacer lo que le apasiona, lo que le permite hacer algo que sirva para otras personas. Esto que estamos haciendo, que no dudo que a los que estamos aquí nos apasiona, porque realmente nos apasiona, porque no estaríamos un lunes a las 8, 9, 10 de la noche aquí tratando de contarles algo que seguramente a los que están de otro lado les puede llegar a servir. Entonces, yo les muestro y les doy el PDF de una técnica que yo armé sobre cómo encontrar el propósito en la vida. Una de las tantas que digas, una de las que yo la armé y que permite encontrar lo que Bucay le llama la felicidad. Uno de los conceptos que hay de felicidad que para él lo toma como concepto, que él dice, este concepto es personal, después cada uno lo toma el que quiere. Pero en esta serie me pareció interesante porque hoy la medicina busca cómo envejecer y prolongar las expectativas de vida, y en estos lugares ellos no buscan ser viejos, son viejos, envejecen naturalmente, pero hay algo como un hilo conductor que es el propósito, es la espiritualidad, es el ejercicio, es la alimentación, y es el hacer el trabajo de algo que sin quererlo les gusta, les apasiona y lo siguen a pie juntillas. Entonces, no como consejo ni como sugerencia, sino como tal vez recomendación, porque lo hice personalmente, técnica de autoconocimiento, buscar el propósito, hacer un test de enneagrama para conocer cuál es mi esencia, cuáles son mis energías, cómo equilibrarlas. Bueno, son técnicas que son muchas de esas ancestrales. El enneagrama es ancestral, no es algo que nació ahora, es ancestral. Lo trajo Gurdjieff a Francia y después lo trajo Ichazo aquí a Latinoamérica, lo tomó después en Chile Claudio Naranjo y se difundió.
Y es una técnica de autoconocimiento maravillosa. Entonces, esto que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, son cosas que uno va aprendiendo justamente a punto de hurguetear, de buscar, de ser estos buscadores que tratamos de encontrar técnicas que podamos sumarle a lo convencional para ayudarla un poco más a la persona que llega a la consulta buscando respuestas para sus problemas. Problemas que muchas veces no están en lo físico, sino en otro lugar. Él lo nombró a Paco Magri, yo me acuerdo que decía que a veces Freud, hablaba de Freud, decía que notaba la mejoría de los pacientes con el solo hecho de escucharlos. Dice, qué poder el escucharlo, nada más. Y bueno, de lo que hablaba usted, que a veces no ni siquiera escuchamos. Toma la receta, hace esto, hace este análisis y venime a ver, ni siquiera le miramos la cara. Escuchar al paciente es terapéutico, Sí. es terapéutico. Pero Sócrates lo dijo también. Sócrates ya lo dijo, escuchar al paciente, pero escucharlo de verdad, Exactamente, sí. de verdad. Esto es lo que en el coach ontológico uno estudia, que es la escucha activa. Es decir, realmente estar prestando la atención. No, hoy está así mirando la computadora y escribiendo, y la consulta de 15 minutos. No nos alcanza eso para realmente hacer una verdadera escucha activa, de preguntar cómo vive, con quién vive, cómo fue su infancia, su adolescencia, qué estudia, qué estudió, cuáles fueron sus frustraciones, qué le gusta, ¿Cuál es su hobby? cuáles son sus hobbies. Realmente, bueno, todo eso hace a saber escuchar, pero también hacer como dice José Luis Marín, hacer las preguntas correctas. Y nos tienen que enseñar, o tenemos que aprender a cómo preguntar. Ser muy, muy, muy inteligentes en hacer las preguntas dirigidas, no llenar un listado de preguntas y ponerle tildes. Claro, eso no es una historia clínica que hoy nos va a servir, sino hacer un verdadero escuchatorio, pero guiado, adecuado a cada persona. Porque cada persona, como nos dijeron en mi Sierra de China, es un microcosmos que está envuelta en este macrocosmos en el cual estamos todos. Y que a veces con solo escucharla uno ya va viendo cuál es su problema, por qué te lo dice. Lo termino La diciendo. propia persona lo dice y la propia persona tiene las respuestas. Ya lo decía Aristóteles esto. Y Platón hablaba, cuando se hablaba de la anamnesis, esta anamnesis era en realidad una forma de ayudarlo a esa persona a que recuerde. Porque en ese recuerdo, ese recording, ese pasar por el corazón, el propio ser humano que le estábamos haciendo esa anamnesis nos daba las respuestas al problema por el cual había venido. Es realmente fascinante cuando uno lo empieza a descubrir, lo empieza a entender y lo empieza a implementar. Es realmente maravilloso. En Estados Unidos, que miden todo, a ver, voy a otro lado. Si uno escucha, el paciente te dice por qué viene y te dice qué es lo que tiene y te dice cuál es la solución. Entrecortado, por ahí en algún lugar lo aporta. Pero allá que miden todos, en Estados Unidos, catalogaron que a los 18 segundos interrumpimos al paciente. No lo dejamos expresar. Entonces no tenemos el diagnóstico. No. Es solamente cuestión de paciencia. Y bueno, es así. Guido, ¿hay preguntas en el chat? Hay ella. Sí, Eh, tengo varios comentarios, si quieren ustedes los ven ahí o si no se los leo. bueno, los veo, los veo. Entre la gente común he escuchado últimamente a médicos que se le quemaron los papeles, por eso me parece importantísimo se difundan estos nuevos paradigmas. Mercedes, no nos podemos atribuir que vamos a generar un nuevo paradigma. Eso lo va a decir el tiempo, lo va a decir la ciencia, la consolidación de la información, pero que posiblemente algo de esto haya. Hay dando vuelta el nuevo paradigma de la inteligencia artificial, pero bueno, tiene también ya sus mentores, pero bueno, todo eso lo hace la ciencia. Pregunta qué significa cuántico. Lo de cuántico viene de la primera reunión Solvay en Bruselas en el año 1911, cuando se descubre que había partículas más pequeñas que aquellas que nosotros conocíamos como el protón, el neutrón, el electrón,
y aparecen los quarks, aparecen los quantums, y aparece lo que son las partículas subatómicas más pequeñas, aparecen los leptinos, los neutrinos, pero esto que fue en 1911 fue lo que llevó de esa primera unión soviética a la quinta, donde aparece la física cuántica, que toma el nombre de los quantums. Esa física cuántica es lo que conlleva esa palabra cuántico y este paradigma multidimensional en el cual hay conceptos como el de holismo, que viene de holón, o conceptos como el de fractal, de Mandelbrot, del maestro matemático, donde somos parte de un todo y a su vez ese todo es parte nuestro. Cuando uno puede entender que el paradigma cuántico, el paradigma de la física cuántica vino no a reemplazar, pero sí a decirnos, ojo, que el paradigma newtoniano, donde todo era materia, donde todo era masa, ahora este paradigma está diciendo que todo es energía, que casi todo, por no decir todo, es energía. Entonces, un pensamiento es energía, una emoción es energía. Entonces, cuando hablamos de cómo gestionar las emociones, cómo no caer en distorsiones cognitivas con nuestros pensamientos, estamos hablando de cómo manejar nuestra energía. Y este es el paradigma cuántico, este es el paradigma de la energía, es el paradigma de la información, pero no de la información de las redes sociales, es el paradigma de la información que nosotros recibimos de ese campo cuántico, de esa teoría de Ruppel-Seidel de campo morfogenético, de la resonancia morfogenética, del orden implicado de David Bohm, ese científico de la física cuántica que según Einstein decía que él era el único que podía trascender a la física cuántica, pero bueno, lamentablemente murió. Pero fíjense qué interesante, hablé de Sheldrake y de Bohm. Estas dos personas, dos físicos, un físico y el otro un bioquímico, con doctorados ambos, tuvieron la oportunidad de ir a la India y conocer a Jiddu Krishnamurti. ¿Sí? ¿Qué les pasó a estas mentes que nadie puede decir que eran científicas, que los llevó a grabar cuatro CDs que están en formato de video en YouTube, donde Jiddu Krishnamurti con Hindley, un psiquiatra estadounidense, con David Bohm, un físico, y con el propio Rupert Sheldrake, hablar de la mente del ser humano, desde la mirada oriental, desde la química, desde la física y desde la psiquiatría. Creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede integrar lo ancestral, lo oriental, con la física, con la bioquímica, con la psiquiatría. En el mismo sentido, Fritjof Capra, un científico, un físico suizo, escribió un libro que se llama El Tao de la Física. Y él tiene una frase que para mí me parece maravillosa. Él dice que hay frases que hoy, frases de místicos orientales, que hoy podrían, si no se dice que han sido dichas por místicos orientales, podrían ser atribuidas a un físico cuántico del año 2025. Es maravilloso, de ahí viene lo de cuántico. Me extendí un poco en la respuesta, pero que valió la pena. Bueno, dice buenas noches, Adriana Magnoli. Estoy de acuerdo, si estuviéramos al mismo nivel que esos países, reconoceríamos, por ejemplo, las especializaciones en estrés y psicoinmunoendocrinología, magíster acreditados por CONIAU. En el caso de la Universidad Favaloro, tal como vengo reclamando hace 8 años. Y la respuesta es siempre, no es una especialidad. No lo es. Un total contrasentido para que reflexionen, señores. Me retiro, donde no hay coherencia, no hay ética. Saludos y respetos al doctor. Bueno, voy a decir algo, si yo no puse la psiconeuroinmunoendocrinología en las diapositivas, porque si no iba a ser mucho, pero la psiconeuroinmunoendocrinología ha sido denominada la medicina del futuro. Entiendo que
creo que era una doctora, no, me parece que era una doctora, Sí, esté enojada por lo que no le hacen, pero yo creo que es el tiempo que va a necesitar la psiconeuroinmunoendocrinología en ser reconocida. Cuando uno estudia psiconeuroinmunoendocrinología, yo también estudié, hice un curso de psiconeuroinmunoendocrinología, pero no lo hice para tener la especialidad, lo hice para tener los conocimientos que desde la historia de la psiconeuroinmunoendocrinología, desde 1928 en Rusia, pasando por la medicina psicosomática en 1918, después del 39 en Estados Unidos, desde la medicina, desde la psicoinmunología del doctor George Salomon, luego de Eider y Cohen, cuando hablan de la psicoinmunología, hasta llegar a Candace Bibi Pert y su esposo, cuando en el 85 hablan de la red de psicoinmunoendocrinología y ahí le ponen el nombre final, la psiconeuroinmunoendocrinología. No cabe duda de que, de que realmente es maravilloso y que integra un montón de partes de la medicina. Ahora, que todavía no lo hayan reconocido como especialidad, no es nuestra intención no haberla nombrado ni denostarla. Al contrario, en lo personal, y vuelvo a repetir, yo hice un curso de psicoinmunoendocrinología y me pareció maravilloso lo que está diciendo y que tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de decir, con esta integración no solamente desde lo físico, sino comprender cómo las emociones, los pensamientos afectan nuestro sistema inmunológico, nuestra catarata de neurotransmisores, de hormonas, de mediadores, que van a afectar todos estos sistemas que están imbrincados y que cuando uno lo puede comprender y que la medicina convencional no nos deja ver tan claramente, bueno, tenemos otras herramientas, pero bueno, que no lo reconozcan, yo creo que uno no estudia. Yo tengo tres subespecialidades de cirugía, emergentología y coronaproctología. Ahora, cuando vine a Santa Fe, la de emergentología no me la reconocieron porque el colegio de la primera no la tiene como especialidad reconocida o no la tenía en ese momento. Bueno, no me enojé ni tampoco me sentí mal por eso. Es un saber que lo tengo para mí, que lo puedo aplicar, que lo puedo brindar para las personas y creo que es la mayor satisfacción. Tener el papelito que diga soy especialista en psiconeuroinmunocrinología es importante, sí, para un concurso, pero me parece que lo más valioso es tener el conocimiento para poder aplicárselo a la persona que uno atiende. No sé el nombre de la doctora que lo decía, pero esta es mi respuesta, insisto. Tengo una charla completa de psiconeuroinmunoendocrinología subida a YouTube, así que yo ahí cuando decía me retiro, un poco enojada, no me parece que seamos nosotros los receptores de la no certificación con la especialidad de la psiconeuroinmunoendocrinología todavía. Insisto, al contrario, tengo una charla subida a YouTube, la puede ver, de psiconeuroinmunoendocrinología, de epigenética, de neurogastroenterología, de neurocardiología, de neurociencias. Vale decir, la medicina no se agota en lo que estudiamos y uno creo que no estudia para tener una especialidad, uno estudia para conocer, para ampliar su conocimiento. Si en eso aparece una especialidad, uno estudia la especialidad, pero yo creo que yo no hice el curso de psiconeuroinmunología para ser especialista lo hice para mí y para tener herramientas, más herramientas para con el paciente. Si con el tiempo se hace una especialidad, pero bienvenido sea, pero me parece que no somos nosotros los destinatarios del enojo, creo que no nos merecemos a ese enojo. Mercedes dice, lo complementario enriquece, la escucha activa es indispensable, de hecho en las mediaciones muchas veces se evitan juicios caros y de larga data. Esto haciendo un paralelismo, es igual escuchar al paciente. Mil gracias Gracias. al doctor del Río, excelente charla, dice Ana. Gracias. Graciela Stefanini dice, me encantó, doctor Luis, orgullosa de compartir contigo un tiempo de trabajo y realmente ser mejor médico profesional no es el que más indica, sino el que tiene la capacidad de decir, vamos también por otras opciones para que nos ayuden. Gracias, gracias, gracias. Son licenciada en enfermería, Stefanini. Graciela, especialista en flores de
australianas y Bosch. Bien. María Eugenia, en Argentina, donde dictan formaciones en medicina integrativa. No quiero ser, porque no quiero decirlo porque me parece que no corresponde en este ámbito, pero sí por privado, con todo gusto, lo puedo comentar. Mercedes dice, este paradigma nuevo, como todo lo que propone, es una lucha para que sume a la medicina porque hay resistencia a los cambios. Sí, es Sin cierto, todos los duda. cambios en general los resistimos al principio, pero bueno, aquí estamos y como decía la doctora Marta Pailet, una abogada, mediadora, realmente una maestra, una profesora de aquí de la ciudad de Santa Fe, ella cuando habla de los y de las pioneras y pioneros, dice que suelen ser personas que no van a ver lo que comienza. Porque esto que hoy sembramos o que muchas personas vienen Sí, sembrando, sí. seguramente lo van a ver otras generaciones. Entonces, insisto y me quedo con lo que decía la profesional acerca de la psiconeuroinmunología. Nosotros sembramos, contamos, hablamos, difundimos. De hecho, cuando yo pongo en mi Instagram médico dedicado a la práctica y difusión de la medicina interactiva, lo que busco es eso. No estoy buscando que se vea reconocida como una especialidad. No, estoy tratando de difundir algo. Seguramente muchos lo van a tomar, otros dudarán, otros lo negarán, pero bueno, seguramente dentro de algunos años las personas que estén sentadas aquí hablarán ya de esto como un hecho y hablarán de otras cosas nuevas que hoy ni se nos ocurre pensarlas. Bueno, María Eugenia dice que interesante e importante eso de dar tareas para el autoconocimiento y desarrollo personal. Totalmente de acuerdo. Pamela Argentina, gracias por compartir, profe. Gracias, Pamela. A Mariela Persón, excelente conversatorio, muchas gracias, un placer escucharlos. Gracias, Marelia. Mercedes, gracias por la explicación seria y científica. Gracias, Mercedes. Analía Ponce, muchas gracias, excelente explicación histórica. Gracias. Y eso es lo que tenemos, Doc, no tenemos más hasta hoy. Pero todo mucho, muy agradecimiento, muchos agradecimientos. Perfecto. Bueno, Bueno, casi 2 horas. bueno, espero que no se hayan aburrido de otro lado, pero como esto queda grabado, creo que puede ser interesante para aquellas personas que lo vean, Sí. que no tomen nada como verdad, porque nosotros no tenemos la verdad revelada, somos estudiosos, somos buscadores, te conozco, Arturo, y sé que estamos en el mismo camino, y que estudiamos, andamos y desandamos, pero siempre nos va quedando algo. Y que eso que nos queda nos va sirviendo para tratar de ser mejores médicos en la práctica diaria, que es lo que uno busca en esta medicina. Sí. Yo tengo una práctica de médico rural y en realidad estuvimos buscando un buen interpelador para todo esto y no apareció. Un interpelador que sea en lo posible ecléctico, ¿no? Sí. De eso se trataba. Ojalá que hayamos logrado satisfacer las inquietudes y, bueno, las expectativas que tenía la gente que estaba del otro lado, que lo va a ver a otro tiempo. Y sobre todo que haya disparado muchas cosas. Sí. Que haya no solo sentado bases, sino que la gente se quede repreguntando todo esto, ¿no? Pero Ojalá que sirva para eso. Ojalá que sirva para eso. Va a servir, sin duda. De disparador, de decir, voy a ver más. Por eso digo, dejé al final una diapositiva donde con tantísimo gusto, para mí es un placer poder compartir el conocimiento, decirles dónde encontrar las charlas, para que vean que uno lo que hace es tratar de difundir. En esto uno no busca ningún fin de lucro, es simplemente compartirlo. No estamos recomendando en ningún centro, en ninguna academia, no. Por eso a la persona que preguntaba dónde puede estudiar, no creo que sea ámbito para decirlo, con todo gusto por privado le puedo comentar algo, nada más. Que no, porque también eso es lo que hay que cuidar. Y que no, exactamente. Bien. Sí, de acuerdo. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno. Ojalá verdaderamente admirarte porque un libro abierto con toda esta información es Gracias. apabullante. Así que, Bueno, Una prolijidad y una memoria prodigiosa. no, sí, una memoria increíble.
Bueno, ojalá sirva, lo más importante. Gracias, Luis. Muchas Gracias, Arturo, y gracias al colegio de nuevo. Muchas gracias. Gracias a Darío, que está Bueno, allá muchas de- gracias, doctor. coordinando todo. Sí, sí, tanto Y al auditorio, Darío que como está Guido. perfecto. Hasta luego. Muchas gracias.